Me pasé toda la vida intentando arreglarlo todo para mi familia. Pero por mucho que me esforzara, siempre encontraban la manera de hacerme sentir que no era suficiente. El olor antiséptico de la habitación del hospital me picaba en la nariz cuando me senté junto a la cama de mamá, con su frágil mano apoyada en la mía. Las palabras del médico flotaban en el aire. Cáncer terminal. 3 sílabas que se sentían como una sentencia de muerte, no solo para ella, sino para cualquier esperanza de reconciliación entre nosotros. Parecía tan pequeña allí tumbada, con tubos y máquinas haciendo lo que su cuerpo ya no podía hacer por sí solo. Era chocante ver a Claire, la mujer que siempre había sido más grande que la vida, reducida a este frágil caparazón. Durante años me había dicho a mí misma que ya estaba harta de ser la hija obediente, la que limpiaba los desastres de los demás mientras ellos apenas se daban cuenta de mi existencia. Sin embargo, aquí estaba de nuevo, asumiendo el papel del que creía haber escapado. Al principio, lo sentía como un deber, una respuesta mecánica a la crisis, pero pronto resurgieron los viejos patrones. Cada llamada de Daniel suplicando dinero, cada comentario pasivo-agresivo de mamá sobre lo fuerte que era, todo volvía a mí, reabriendo heridas que había intentado enterrar. Aquella noche, mientras conducía de vuelta a casa, me sentía abrumada. No se trataba solo de cuidar, era un ajuste de cuentas. Cada día que pasaba, las verdades enterradas salían a la superficie, obligándome a afrontar por qué había pasado tanto tiempo de mi vida sintiéndome invisible. Y lo que es peor, preguntándome si quizá tenían razón, yo no había sido suficiente. Al menos, no para ellos. Pero algo dentro de mí me susurraba que esta vez sería diferente. Esta vez no me perdería en el proceso. Los recuerdos surgen de improviso, como fragmentos de cristal que atraviesan el presente. De mayor, yo era la triunfadora, la que traía a casa sobresalientes y trofeos, la que se ganaba los elogios de profesores y vecinos por igual. Pero en casa nunca era suficiente. «Eres muy lista, Emma», me decía mamá, con un tono sospechosamente crítico. «¿Pero por qué no puedes ser más suave? ¿Más amable? Más como Daniel». Daniel, el niño de oro. Mientras que a mí me regañaban por hablar o por mantenerme firme, a él le consentían, incluso cuando sus travesuras se salían de control. De niños, mientras yo leía tranquilamente en mi habitación, él engatusaba a nuestros padres para que le perdonaran por saltarse el toque de queda o destrozar el coche. Y más tarde, de adulto, cuando su adicción se apoderó de él, mamá no lo vio como un problema que había que abordar, sino como una tragedia de la que había que protegerle. No le importaron los destrozos que dejó atrás, las mentiras, las deudas, las promesas rotas. Tras la muerte de papá, las cosas empeoraron. El dolor convirtió a mamá en una obsesiva, y todo su mundo se redujo a proteger a Daniel a toda costa. Cuando sus problemas se intensificaron, llamadas nocturnas desde comisarías, estancias en rehabilitación pagadas por mí, se negó a que afrontara las consecuencias. En cambio, me culpó a mí. «Si hubieras estado más ahí», me decía después de otra intervención fallida. «Si te hubieras preocupado lo suficiente, no lo habríamos perdido». Sus palabras dolían porque una parte de mí las creía. Así que me esforcé más. Vacié mis ahorros para financiar otro programa de tratamiento, reorganicé mi agenda para asistir a sesiones de terapia familiar y pasé innumerables noches al teléfono convenciendo a Daniel de que volviera del borde en el que se encontraba. Pero por mucho que diera, nunca era suficiente. Cada recaída me parecía un fracaso personal, cada discusión con mamá un recordatorio de que siempre había sido la segunda para Daniel. Ahora, sentada frente a Claire en su salón poco iluminado, esperaba contra toda esperanza que esta vez fuera diferente. Su diagnóstico debería haber nivelado el terreno de juego, obligándonos a enfrentarnos a años de resentimiento y abandono. Por un breve momento, me permití imaginar una reconciliación. Risas compartidas en torno a viejas historias, momentos tranquilos en los que el perdón suavizaba las afiladas aristas de nuestro pasado. Pero la realidad no tardó en imponerse. A los pocos días de volver a su órbita, vi que surgían los mismos patrones. Todas las conversaciones giraban en torno a Daniel, sus últimas luchas, sus necesidades, su dolor. Las mías eran consideradas triviales. «Eres fuerte, Emma», dijo mamá una noche, con voz despectiva, mientras rechazaba mi oferta de ayudarla a pagar las facturas médicas. «No me necesitas como él». No eran solo las palabras, era lo que implicaban. Que la fuerza me hacía prescindible. Que cuidar de Daniel excusaba pasarme por alto por completo. Una vez más, me encontré marginada, viendo cómo mamá priorizaba sus crisis sobre todo lo demás, incluida su propia salud. Me di cuenta como un puñetazo en el estómago. Nada había cambiado. Yo seguía siendo la solucionadora, el plan alternativo, la que debía sacrificarse sin cesar sin reconocimiento ni recompensa.
Y, sin embargo, aunque la rabia hervía a fuego lento bajo la superficie, la culpa susurraba su conocida cantinela. Quizá no había hecho lo suficiente. Quizás si hubiera sido más amable, más paciente, menos centrada en el trabajo y más disponible, las cosas habrían salido de otra manera. Ese pensamiento me atormentaba y me mantenía despierta mucho después de que la casa se quedara en silencio. Pero bajo la culpa había algo nuevo, un destello de desafío. ¿Y si no era mi trabajo salvarlos? ¿Y si su incapacidad para ver mi valía no era culpa mía? Estas preguntas persistían incómodas, desafiando la narrativa que había llevado durante tanto tiempo. Quizás arreglar nuestra fracturada relación ya no consistía en arreglar nada. Quizás se trataba de decidir sin qué y sin quién podía vivir. Gestionar los cuidados de Claire era como caminar por la cuerda floja, con cada decisión cargada de culpa y obligación. Hacía malabarismos con las facturas médicas, coordinaba las citas y recibía llamadas interminables de Daniel pidiendo dinero, todo ello mientras intentaba mantener algo parecido a mi propia vida. Pero no fue hasta que me topé con los extractos bancarios que todo se vino abajo. Ocurrió una noche, tarde, cuando el insomnio me llevó a revisar los papeles en la mesa de la cocina. Los números no cuadraban, nunca cuadraban cuando se trataba de Daniel. La curiosidad me corroía mientras indagaba más, rastreando transferencias y saldos de cuentas. Lo que encontré me heló la sangre. Claire había liquidado casi todos sus bienes, propiedades, inversiones, ahorros y los había canalizado hacia cuentas a nombre de Daniel. No quedaba nada para mí. Nada. Me temblaban las manos mientras miraba la pantalla. La traición me atravesaba como un cuchillo. ¿Cómo pudo hacer esto? Después de todo lo que había hecho por ellos, por ella, ¿así me lo pagaba? A la mañana siguiente, me enfrenté a ella en su dormitorio, con los documentos en la mano. ¿Qué es esto?, le pregunté, con la voz temblorosa por la furia apenas contenida. Su expresión pasó de la confusión a algo más frío, más calculador, mientras echaba un vistazo a los papeles. «Supongo que te refieres a los traslados», dijo con calma, recostándose contra las almohadas como si estuviéramos hablando del tiempo. «Sí, Emma, le di la mayor parte de mis activos a Daniel. Ahora necesita estabilidad». «¿Y yo qué?», le respondí, incrédula. «¿No pensaste en dejarme nada? ¿Ni siquiera decírmelo?». Su mirada se endureció y, por primera vez, vi la verdad claramente grabada en su rostro. «Eres fuerte, Emma», dijo desdeñosamente. «No me necesitas como él». Sus palabras me golpearon como una bofetada, agudas y punzantes. Todos esos años de sacrificio, de hacer todo lo posible por demostrar mi valía, ¿y así era como me veía? ¿Como alguien desechable porque era fuerte? Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me negué a que me viera llorar. «Así que es eso», dije, con la voz baja y temblorosa. «Siempre le has elegido a él. Siempre. Y ahora me excluyes por completo». «No es personal, querida», respondió, su tono condescendiente. «Es práctico. Siempre has estado bien sola. Daniel, bueno, no puede funcionar sin ayuda». Quería gritar, sacudirla hasta que comprendiera la profundidad de lo que había hecho. En lugar de eso, me di la vuelta y salí dando un portazo. El camino de vuelta a casa fue un torbellino de ira y dolor. Cuando llegué a mi apartamento, sabía lo que tenía que hacer. Esa noche guardé todas las fotos y recuerdos que me unían a ellos. Borré sus números de teléfono y bloqueé las llamadas de Daniel. Cortar los lazos no fue fácil. Me sentí como si me cortaran un miembro, pero quedarme me habría destruido. Por primera vez en años, me di prioridad a mí misma. Me volqué en el trabajo, canalizando mi dolor en largas horas en la oficina y aceptando casos de alto nivel que exigían todo de mí. Ya no se trataba solo de demostrar mi valía, sino de recuperarla. Fuera del trabajo, me apunté a clases de yoga, empecé a escribir un diario y me reencontré con viejos amigos que me recordaron que la vida era algo más que el ciclo tóxico en el que había estado atrapada. Lenta y dolorosamente, empecé a reconstruirme, no por ellos, sino por mí. Y aunque las cicatrices permanecían, me di cuenta de algo importante. No necesitaba su validación para conocer mi valor. Ya no. El silencio en mi apartamento era ensordecido. Por primera vez en años, no hubo llamadas nocturnas de Daniel pidiendo dinero, ni comentarios pasivo-agresivos de mamá sobre cómo yo no le entendía. Solo silencio. Demasiada. Y, sin embargo, en lugar de sentir alivio, me vi acosada, no por sus voces esta vez, sino por mis propias dudas. ¿Hice lo correcto? La pregunta rondaba sin cesar en mi mente, una corriente implacable bajo cada decisión que tomaba. Lógicamente, sabía que merecía algo mejor que la manipulación y el abandono constantes.
Me habían quitado todo lo que les había dado mi tiempo, mi energía, mis recursos y seguían encontrando formas de hacerme sentir inadecuada. Pero la lógica no acallaba la culpa que me carcomía. Susurraba cruels verdades. Los abandonast. Te marchaste cuando más te necesitaban. Y luego estaba la ira, un filo agudo y amargo que cortaba la culpa. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo se atrevía Claire a considerarme prescindible porque era fuerte? ¿Cómo se atrevía Daniel a dilapidarlo todo esperando que yo recogiera los pedazos una y otra vez? ¿No veían lo mucho que me había esforzado? ¿No les importaba? Pero incluso cuando la ira estallaba, dejaba tras de sí un vacío que no podía llenar. Los recuerdos afloraban sin que me diera cuenta, destellos de tiempos más felices antes de que el dolor y la adicción nos separaran. Vacaciones familiares en las que nos reíamos hasta que nos dolían los costados. Momentos en los que Claire parecía realmente orgullosa de mí, como el día en que me licencié en Derecho o conseguí mi primer gran caso. Entonces me abrazó con fuerza, con la voz entrecortada por la emoción, y me dijo: «Siempre supe que serías extraordinaria». Ahora esos momentos me parecían salvavidas que tiraban de mí hacia algo que ya no estaba segura de querer. ¿Me aferraba a ellos por amor o por desesperación? ¿Me aferraba porque creía que podían cambiar o porque dejarlos ir significaba admitir que nunca lo harían? El tira y afloja interno me hacía oscilar entre los extremos. Algunos días me sentía más ligera que en años, liberada del peso de sus expectativas. Me volqué en el trabajo, aceptando casos difíciles que exigían toda mi concentración. Empecé a escribir un diario, volcando mis pensamientos en el papel en un intento de desenmarañar mi desorden interior. Incluso me apunté a clases de yoga, algo de lo que antes me burlaba, pero que ahora encontraba extrañamente enraizante. Estos pequeños pasos hacia la curación me permitieron vislumbrar cómo podría ser la vida sin ellos, el tipo de vida en la que no me definían el sacrificio y la obligación. Pero otros días, la duda se deslizaba como una sombra. ¿Y si hubiera hecho más? ¿Y si haberme quedado un poco más, si haber dado un poco más, hubiera marcado la diferencia? Esas preguntas se agolpaban en lo más profundo de mi ser y afloraban en momentos inoportunos, como durante un juicio especialmente agotador, cuando me sorprendía a mí misma preguntándome si Claire aprobaría mis argumentos, o después de un largo día en la oficina, cuando miraba ociosamente viejas fotos de cenas familiares y celebraciones de cumpleaños. No era solo culpa o nostalgia, era miedo. Miedo de estar cometiendo un error. Miedo de que alejarme significara perder cualquier posibilidad de redención, no solo para ellos, sino también para mí. Porque una parte de mí seguía aferrada a la creencia de que les debía algo, de que ser fuerte significaba soportar el dolor que conllevaba amarles. Enfrentarme a esa creencia fue más difícil de lo que esperaba. ¿Por qué seguía manteniendo relaciones que me hacían daño constantemente? ¿Era la costumbre? ¿Esperanza? ¿O un retorcido sentido del deber inculcado en mí desde la infancia? Fuera cual fuera el motivo, una cosa quedó clara. Poner límites no consistía solo en protegerme de ellos, sino en liberarme del ciclo en el que había estado atrapada durante tanto tiempo. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón viendo parpadear las luces de la ciudad, me di cuenta de algo importante. La curación no era lineal. Habría días buenos y malos, momentos de claridad y tramos de duda. Pero cada paso adelante, incluso los más pequeños, era una prueba de que avanzaba en la dirección correcta. Puede que nunca olvidara del todo el pasado, pero quizá no tuviera que hacerlo. Quizá lo único que necesitaba era llevarlo de otra manera, reconocer su peso sin dejar que me aplastara. Por primera vez en semanas, me permití llorar. No por culpa o rabia, sino por liberación. Liberarme de la necesidad de arreglarlo todo, de salvar a todo el mundo. Dejar ir no significaba olvidar, significaba elegirme a mí misma, por una vez, elegirme de verdad. Pasaron los años y por primera vez construí una vida que sentía como propia. Mi carrera floreció, mis amistades se hicieron más profundas y aprendí a llenar mis días de propósitos y no de obligaciones. El peso de la disfunción de mi familia ya no me presionaba, al menos no tanto. Pero las cicatrices tienen una forma de permanecer bajo la superficie, incluso cuando crees que se han curado. Era un martes por la noche cuando recibí una llamada que rompió la frágil paz que tanto me había costado crear. Un conocido común, un abogado que a veces se cruzaba con Daniel, me dio una noticia que no estaba preparada para oír. «Ha tocado fondo», me dijo, con un tono cortante pero teñido de compasión. «Se ha gastado hasta el último céntimo del dinero de tu madre y ahora vive en la calle». Las palabras cayeron como un puñetazo en las tripas, sacándome el aire de los pulmones. A pesar de todo, a pesar de los años de traición y decepción, oír hablar de Daniel en ese estado removió algo dentro de mí. ¿Culpa? ¿Pena? O tal vez solo los restos de amor que no podía extinguir del todo.
Fuera lo que fuese, me dejaba intranquila. Y luego estaba Claire. Al principio no se puso en contacto directamente, sino que los mensajes llegaban a través de intermediarios, cada uno más desesperado que el anterior. «Está sola», me dijo un amigo mientras tomábamos un café. «Todos los demás se han ido». Otro añadió, casi disculpándose, «No para de preguntarte si irás a verla». Durante semanas, me resistí. Volver a ese mundo, del que tanto me había costado escapar, era como volver a las arenas movedizas. Pero la curiosidad me corroía, junto con un destello de compasión que no podía ignorar. Tal vez era mi oportunidad de enfrentarme al pasado de una vez por todas, de encontrar algún tipo de cierre. Pero si iba, sería bajo mis condiciones, no en las suyas. Llegué a la residencia de Claire sin avisar, preparándome para lo que pudiera encontrarme. La mujer que me recibió se parecía muy poco a la enérgica matriarca que yo recordaba. Frágil y demacrada, estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, con la mirada distante. Por un momento, verla así ablandó algo en mi interior. No era la madre que me había considerado prescindible o que había dado prioridad a Daniel por encima de todo. Era alguien rota, vulnerable, humana. «Emma», susurró al verme, con voz temblorosa. Sus ojos brillaban con lágrimas, y por primera vez en años, sentí una punzada de culpabilidad por haberme mantenido alejada. Nos saludamos, o lo más parecido que pudimos, pero la tensión entre nosotras era palpable. Mientras hablábamos, Claire empezó a dar vueltas en torno a un tema que nos resultaba familiar. «Daniel te necesita», dijo por fin, con un tono manipulador que yo conocía tan bien. «Ahora eres la única que puede ayudarle». Se me cayó el estómago. Otra vez estábamos donde siempre habíamos estado. Por mucho que hubiera cambiado, Claire seguía viéndome como la solucionadora, la responsable de arreglar sus desastres mientras ellos se negaban a rendir cuentas. Toda la rabia que había enterrado volvió, aguda y mordaz. «No volveré a hacer esto», dije con firmeza, poniéndome de pie. «Ni por él, ni por ti». «Emma, por favor», suplicó, con la voz quebrada. «Es tu hermano. No le des la espalda a la familia». «¿A la familia?», le respondí, incrédula. «Nunca me has tratado como familia, mamá. Me has tratado como un cajero automático, una red de seguridad, alguien que lo sostiene mientras se destruye a sí mismo. Y nada ha cambiado, sigues esperando que lo sacrifique todo por él». Claire se estremeció ante mis palabras, pero no pude detenerme. «Lo intenté, mamá. Lo intenté una y otra vez. ¿Y qué conseguí? Nada más que resentimiento y agotamiento. Se acabó». Las lágrimas corrían por su rostro, pero me obligué a apartar la mirada. La compasión luchaba contra la determinación, pero al final supe que no podía volver atrás. La culpabilización de Claire no había funcionado esta vez y no volvería a hacerlo. Seguía considerándome prescindible, como siempre había hecho. Salir de aquella habitación fue como despojarse de una segunda piel. Cada paso hacia la salida aligeraba las cadenas invisibles que había llevado durante tanto tiempo. Fuera, el aire fresco del otoño me golpeó la cara y me devolvió al presente. Me subí al coche y me quedé un rato mirando el volante. Nada había cambiado, en realidad no. Claire y Daniel seguían atrapados en sus ciclos de manipulación y autodestrucción, y yo no podía salvarlos. Pero podía salvarme a mí misma. Y darme cuenta de ello, por doloroso que fuera, me hizo sentirme libre. Alejarme de Claire aquel día fue como despojarme de una segunda piel. Doloroso, crudo, pero liberador al fin y al cabo. No miré atrás cuando salí de la residencia asistida y mis tacones chocaron contra el pavimento con una firmeza que resonó en mi pecho. El peso de su culpabilización aún persistía, pero ya no me mantenía cautiva. Por primera vez en años, comprendí lo que significaba la verdadera fortaleza. No doblegarme ante las interminables exigencias de los demás, sino mantenerme firme en mi propia verdad. En las semanas siguientes, me volqué en el trabajo, esta vez no por obligación, sino porque me daba un propósito. Mi bufete prosperó con un enfoque renovado y encontré una alegría inesperada en la tutoría de jóvenes abogados. Eran entusiastas, idealistas y ávidos de orientación, y me recordaban a quien solía ser antes de que las cargas de la vida embotaran mis aristas. Juntos, abordamos casos que importaban: abogar por cambios sistémicos en los programas de recuperación de adicciones, impulsar políticas que abordaran las causas profundas en lugar de los síntomas. Si no podía salvar a Daniel, quizá pudiera ayudar a otros a evitar su destino. Pero dejarse llevar no fue gratis. Las noches eran las más duras, cuando la tranquilidad permitía que los recuerdos se colaran sin invitación. Pensaba a menudo en Claire, la fragilidad de su voz, la desesperación de sus ojos. Y Daniel. Dios. Daniel.
¿Estaba a salvo? ¿Tenía calor? Vivo? Busqué en las redes sociales, pregunté a conocidos comunes, incluso conduje por los lugares que solía frecuentar con la esperanza de encontrar alguna señal de él. Pero no había nada. Solo silencio. Finalmente, me llegaron noticias a través de vagos susurros. Claire se había mudado a una residencia asistida, su salud empeoraba rápidamente. En cuanto a Daniel, había desaparecido por completo, dejando tras de sí solo rumores de refugios y estaciones de autobuses. Cada actualización me golpeaba como un martillo, obligándome a enfrentarme a la dura realidad de sus decisiones y de las mías. Sin embargo, en medio del dolor, algo más empezó a echar raíces: la satisfacción. No la satisfacción efímera de resolver el problema de otro o de poner remedio a otra crisis, sino la satisfacción profunda y constante que surge de construir una vida a tu manera. Empecé poco a poco, uniéndome a un club de lectura, haciendo excursiones de fin de semana a pueblos cercanos, redescubriendo aficiones que había abandonado hacía años. Poco a poco, fui reconstruyendo fragmentos de mí misma de los que no me había dado cuenta. No era perfecto. La pena y el remordimiento seguían apareciendo en momentos extraños, cogiéndome desprevenida. Pero ya no me definían. Mientras tanto, la espiral descendente de Claire y Daniel me recordaba todo lo que había temido y contra lo que había luchado durante tanto tiempo. Sin mi apoyo económico, sus vidas se desmoronaron aún más. La negativa de Claire a buscar ayuda más allá de lo que podía controlar la dejó aislada, dependiente de extraños en los estériles confines de una residencia asistida. Y Daniel, bueno, la ausencia de Daniel lo decía todo. Su incapacidad o su falta de voluntad para liberarse de la autodestrucción mostraba un panorama sombrío de a dónde conducía inevitablemente un comportamiento facilitador. Una parte de mí los lloraba, deseaba poder volver atrás en el tiempo y reescribir nuestra historia. Pero otra parte lo sabía mejor que nadie. Salvarlos habría requerido algo más que dinero o esfuerzo. Habría requerido que ellos quisieran ser salvados. Y eso es algo que nunca pude dar. Una noche, sentada en el balcón mirando las luces de la ciudad, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Atrás había quedado la mujer que supeditaba su valía a la aprobación de los demás, que se sacrificaba sin cesar en pos de un ideal inalcanzable. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia, más libre. Alguien que reconocía la diferencia entre el amor y el martirio. Y aunque mi corazón aún tenía cicatrices de lo que podría haber sido, también sentía gratitud por las lecciones aprendidas, los límites establecidos y la vida que finalmente tuve el valor de reclamar como propia. Pasara lo que pasara con Claire y Daniel, ya no podía cargar con ello. No era yo quien tenía que solucionar sus problemas. Esta vez no. La ciudad se extendía ante mí, sus luces parpadeaban como estrellas esparcidas por un horizonte infinito. Estaba en el balcón de mi apartamento. El aire fresco de la noche me rozaba la piel y arrastraba consigo el leve zumbido de la vida que se desarrollaba abajo. Los coches tocaban el claxon a lo lejos, las voces subían y bajaban, y en algún lugar sonaba una sirena, un recordatorio de que el mundo seguía en movimiento, incluso cuando uno quería que se detuviera. Pero, por primera vez en años, me sentí tranquila por dentro, con los pies en la tierra. Como si por fin hubiera encontrado una base sólida después de vagar por arenas movedizas durante tanto tiempo. Pensé en lo lejos que había llegado, de la chica que había vinculado su valía a la aprobación de su familia a la mujer que estaba aquí ahora, segura de su capacidad para establecer límites y proteger su paz. No fue un camino recto, hubo desvíos, pasos en falso, momentos en los que la duda me acechaba como una corriente que amenazaba con hundirme. Pero cada paso, por doloroso o incierto que fuera, me había conducido hasta aquí, a este momento. A esta claridad. Claire y Daniel permanecían en mi mente, sus rostros grabados en la memoria como fotografías borrosas. Una parte de mí siempre los llevaría consigo, las risas que compartimos, los fugaces destellos de amor, el peso de todo lo que quedó sin decir. Esas cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana, pero ya no me definían. Eran solo partes de mi historia, no el todo. Y quizá esa fue la lección más dura de todas, aceptar que algunas personas nunca cambiarán, por mucho que lo desees. Eso no significaba que no merecieran amor, sino que sus decisiones no eran algo que yo pudiera arreglar. Pasó una suave brisa que me hizo perder la determinación. Por un instante, me pregunté qué estarían haciendo Claire y Daniel en ese momento. ¿Estarían juntos? ¿Habría encontrado Daniel una forma de sobrevivir en la calle o habría desaparecido por completo? ¿Estaría Claire sentada sola en su sala de estar asistida, mirando por la ventana como solía hacer cuando murió papá? Las preguntas surgían de repente, pero me obligué a dejarlas pasar. Ya no tenía que cargar con sus vidas. Les pasara lo que les pasara, yo no podía salvarlos, ni de ellos mismos ni de sus decisiones. Y, sinceramente, ¿por qué tendría que hacerlo?
No puedes salvar a la gente que no quiere ser salvada, susurré en la noche. Las palabras me supieron extrañas pero ciertas cuando salieron de mis labios. Mi voz apenas se escuchaba por encima de los sonidos de la ciudad, pero al pronunciarlas en voz alta se hacían reales. Solitas. Y tú te mereces algo mejor. Ya no se trataba solo de ellos. Se trataba de mí. De elegirme a mí mismo por una vez en lugar de esperar a que otro me eligiera a mí. De construir una vida basada en el propósito y no en la obligación. En algún momento, dejé de buscar la validación de los demás y empecé a dármela a mí misma. No era perfecto, había días en los que la culpa seguía apareciendo, en los que los viejos hábitos amenazaban con resurgir, pero era suficiente. Más que suficiente. Me aparté de la barandilla y volví a entrar, cerrando la puerta de cristal tras de mí. La calidez de mi apartamento me envolvió, en marcado contraste con el frío del exterior. Mi mirada se desvió hacia la estantería de la esquina, donde las fotos de amigos y colegas superaban en número a las de mi familia. Cada fotograma contaba una historia diferente, una de crecimiento, conexión y resistencia. Un recordatorio de que el pasado me marcó, pero no me controló. Mientras me acomodaba en el sofá con una taza de té, me permití una pequeña sonrisa. Esta era mi vida ahora. No era perfecta ni fácil, pero era mía. Y por primera vez en años, eso era suficiente. A lo largo de este viaje, he luchado con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo equilibrar el amor por tu familia con la necesidad de protegerte? Durante años, puse todo mi empeño en arreglar lo que estaba roto, la adicción de Daniel, el dolor de mamá, los pedazos fracturados de nuestras vidas, pero eso me costó mi paz, mi sentido de la autoestima. El amor sin límites no es amor, es martirio. Y en algún momento me di cuenta de que quedarme no les ayudaba, sino que les permitía hacerlo. Dejarles marchar no fue un acto de crueldad, sino de claridad. A veces, el mayor acto de amor es dar un paso atrás para que los demás puedan enfrentarse a sus propias verdades. El perdón y la autopreservación parecían fuerzas opuestas que tiraban de mí en distintas direcciones. ¿Podría perdonar a Claire por favorecer a Daniel, por considerarme prescindible? ¿Podría perdonar a Daniel por desperdiciar toda oportunidad de redención? Sí, pero no a costa de perderme de nuevo. Perdonar no significa excusar el daño ni reabrir viejas heridas. Significa liberarte del control que esas heridas ejercen sobre ti sin dejar de proteger tus límites. Al final, elegí ambas cosas. Perdonarlos pero negarme a volver a caer en su caos. Liberarme de los ciclos de manipulación y culpabilidad significaba redefinir el concepto de lealtad familiar. La lealtad no consiste en sacrificarse sin cesar, sino en mostrarse de un modo saludable y sostenible. Durante años, pensé que dejar ir me convertiría en egoísta. Pero ahora lo veo de otra manera. Al elegirme a mí misma, nos di a todos la oportunidad de sanar, aunque esa sanación se produjera por separado. La verdadera libertad no consiste simplemente en alejarse, sino en encontrar el valor para vivir con autenticidad, sin culpa ni obligación. Así es como se rompe el ciclo, no solo por ti, sino por todos los que están atrapados en sus garras.